¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan por ahí? ¿Por ahí? ¿Todos bien? Cuidándose del COVID, como siempre. Cuidarse, que está llegando la vacuna. Y bueno, en esta última instancia hay que tener más cuidado todavía porque la cosa está bastante difícil. Cuídense muchísimo. Bien, esto es el canal de YouTube de Gustavo Morea, que soy yo, y esto es Morea en el taller, que soy yo acá en el taller. Hoy tengo un tema a pedido, un tema sobre suspensiones de motos pequeñas, como podrán ver. En este caso un barral de una moto Cup, o puede ser el de una moto Street también, porque tengo muchas consultas sobre qué hago si me caigo o choco, se me tuerce el barrote, no tengo repuesto, si lo puedo enderezar. Cosa que ya le digo, no lo haga porque es una locura enderezar un barral. Es una locura. Ese es el tema que vamos a tratar en un ratito. Por supuesto, voy a nombrar a todos mis auspiciantes, la gente de Mercomax para la nueva línea de casco Hawk, la gente de FAR para una serie de repuestos que probamos antes para que usted lo ponga sin problema, inclusive barrales, para también recomendarle tecnología agregada a su moto, que es el Quick Shifter de Gorilla, usted ya lo conoce. En lo que es alarmas recomendamos únicamente X28 con esa función especial de bajo consumo o cero cuando la moto está parada. Los lubricantes que recomendamos son especialidades en lubricantes para moto que ustedes ya conocen a través de toda la línea Wander que hemos mostrado. Y por supuesto nuestro seguro que es Libra. Libra, la compañía de seguros que nos cubre hace tanto, con tanta eficiencia. Llame a Libra. 0800-888-5427 y se entera también de que es el Orange Time. Usted paga por lo que usa. El auto va a estar siempre asegurado, pero no va a pagar lo mismo usted que tiene el auto parado 6, 7, 8 horas por día que un tipo que anda haciendo flete o corretaje con el auto. Así que seguro moderno, Libra, Orange Time. Llame a Libra y se va a enterar. Bueno, quiero mostrarles una línea completa, una línea nueva, fíjense, de pastillas para freno que ha ingresado Frasle al país. Y le voy a mostrar y le voy a contar todos los modelos que tenemos. Disponibles en el mercado, las zapatas para la Boxer de Bajaj, las pastillas para Benelli 600 y 300, para los scooters SIN 600 y 300, para Ducati Multistrada, para Goldwing GL 1800, para las Transal 600 y 750, para la Yamaha Fraser, para la Honda PSX 150, para todos los modelos de Kinko, la Suzuki Burman, para Vespa PX 150, para Harley Davidson y para Facer 150. Ya están en Argentina. Bueno, una maravilla de calidad Frasle para todos estos modelos que estamos faltando aquí en el país. Arrancamos a hablar de los barrales. ¿Los enderezo o no los enderezo? No lo enderece. Es un peligro. Bueno, el programa de hoy es corto, pero me preocupé mucho porque mucha gente me escribió. Yo contesto muchísimas preguntas diarias. Y claro, de mucha moto china falta el barral, no está como repuesto. Le venden a la persona que tiene el problema la pierna completa o la horquilla completa. Y hay muchos que no lo pueden pagar. Y a mí me parece bárbaro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ingenio argentino. Hay muchos torneros muy hábiles que cuando hay un barral torcido, en alguna época, bueno, no había barrales y se hacían un montón de cosas. Yo estoy desarmando para mostrarle todo lo que hay adentro. Los enderezan los barrales. Claro, usted me dirá, pero lo enderezan y lo dejan bien derechito. Sí, a la vista sí, inclusive si usted le pone un comparador, lo va a dejar muy bien porque hay mucha gente muy hábil, mecánico, que lo puede hacer. Pero ¿esto es correcto? No es correcto. No, y ahora les voy a mostrar por qué no es correcto y por qué los barrales hay que cambiarlos. Alguna vez, hace muchos años, con uno de los primeros técnicos que vino de Honda acá, Honda estaba en la calle Tronadora, allá en Chacarita, y bueno, yo era mecánico, como en Argentina
se enderezaban los barrales de aquella CB 400N o 750, que más de uno de los que están acá me dirán, pero Morea, yo los enderecé, me lo hice enderezar, el tornero me lo dejó bárbaro, lo armé y nunca tuve problema. Tuviste suerte, tuviste mucha suerte. Porque claro que no hay problema. Si esto que tiene el eje acá recibe un impulso a través de la rueda y esto lo tengo fijo, metido acá adentro, ¿qué pasa? El barrote se dobla por acá y se hace una banana. ¿Por qué se hace una banana? ¿Por qué no se quiebra? Porque es de un material especial para que no se quiebre en lo posible. Pero ¿cómo? Se dobla, claro, se dobla para que la rueda no se salga. Porque si recibimos un golpe muy grande y esto tuviera mucha dureza y el material no fluyera, no flexionara y entrara en ese periodo de fluencia para torcerse, se cortaría y estaríamos en problemas realmente. Esto va flexionando, no lo vemos, pero cuando anda hay una pequeña flexión. Por eso hay barrotes muy gordos en las motos de carrera, motos grandes, para que eso se minimice. Pero siempre se piensa en ese periodo en donde flexiona y en donde si hay un accidente no se corta la horquilla. Todo esto que está dentro, el diámetro interior que está acá, que para que ande el tubo variador con este pistoncito que acá tiene, ¿ven? Un anillo que es como un aro de pistón, lo mismo que va acá adentro para que separe el aceite y funcione el circuito hidráulico. Bueno, por ahí no es afectado, porque se va a torcer de acá para arriba. Acá está agarrado, la fuerza se la hago por acá abajo, donde está el ojo del eje, y bueno, se tuerce por acá. ¿Qué es lo que pasa cuando se tuerce? Bueno, el material en ese lugar ya se vio modificado por la torcedura y por ese periodo en donde fluyó y se torció, donde es elástico, donde no se corta, porque es flexible. Una propiedad que tiene el material del cual está hecho el barral. Pero ¿cómo? No es duro si afuera se ve cromado. Afuera tiene algo que está hecho por electrodeposición, que es una superficie por electrodeposición y luego un rectificado con unas líneas de brunido, el rectificado muy finitas, para que ande el retén y el cubrepolvo, fundamentalmente el retén que es para el aceite. ¿Por qué? Porque si fuera totalmente liso, no permitiría la lubricación y el retén se rompería. Pero si yo no veo aceite, no vas a ver aceite de este lado. Pero si tocas, va a haber una micro película del lubricante que siempre te digo, en la horquilla hay que cambiar también. Entonces, yo tuerzo este barral de un golpe, lo llevo a que lo enderecen. Quedó ya marcado en la estructura del material el estiramiento y yo lo vuelvo a su lugar. ¿Cuál es el peligro? Sí, el que usted me está diciendo de ese lado. Que si llego a tener otro golpe, ya la contextura del barrote no va a ser la misma y seguramente se va a volver a doblar en ese lugar donde ya se dobló y lo enderecé y posiblemente ya no fluya como la primera vez y tenga la mala suerte que se corte. ¿Cómo no? Pero por lo que vale, miren, FAR, que es la casa que nos auspicia, hay otras marcas, hay otras marcas, si quiere compre otra. Yo le cuento que FAR tiene barrotes para todas estas motos de la misma calidad, exactamente la misma que la de fábrica. Se hacen en China, con toda una tecnología, no es una tontería hacer el barral, emboquillarlo para que ande después la válvula acá en la punta, ¿ven lo que tiene? Que tiene un conificado, con un roblonado, con una arandela, con un buje. Bueno, tiene que estar todo bien, pues si pone cualquiera, todo hecho así nomás, no anda más. FAR los tiene, yo les recomiendo, no le estoy vendiendo FAR, yo le digo que FAR tiene, porque es uno de los pocos que trae barrales a la Argentina. Compre original, compre el que quiera, pero por favor, no enderecen los barrales, que es una locura. Es un asesinato enderezar un barral y decirle al cliente, vaya tranquilo, llévela que no pasa nada. Mentira, sí pasa.
Quedó marcado el lugar en donde lo enderezaste. Está modificada la estructura del material acá y estás mandando a la calle un peligro latente para que la persona que maneje la moto, si tiene un incidente, tenga otro problema grave porque ya por ahí no fluye, sino se corta. Así que en serio, muy serio lo digo, muchachos, cambien los barrales, no los enderecen porque realmente enderezarlos es un peligro tremendo. De ninguna moto, ni grande, ni chica, ni mediana, ni de esta, ni lo que son lisos de hierro, no lo hagan. No lo hagan porque quedan donde lo enderezaron, el material modificado, la estructura del material. Si hacemos el análisis metalográfico, lo mandamos a la máquina a ver, van a ver que está fisurado, porque fue y vino, y la estructura cambió y ya no es la misma. No tiene ya en ese lugar la misma prestación. Es muy grave mandar a la calle a un cliente con un barrote enderezado y decirle, no hay ningún problema, anda igual, lo enderezo, ¿para qué lo va a cambiar? Mentira. Hay que cambiar el barrote si está doblado y cualquier parte de la suspensión que estuviera afectada por un golpe. Le dije que iba a ser un programa corto, pero que iba a ser un programa muy interesante. Me preguntaron mucho sobre esto durante toda la semana y dije, ¿qué hago? Bueno, lo explico porque realmente debe haber mucha gente por la calle que torció la moto en un choque que no consiguió porque no había. Ahora yo digo el de FAR porque sé que hay, pero no había. Otra marca, la que quiera, compre la que a usted le gusta. Y se lo enderezaron. Si usted sabe que le enderezaron los barrales, vaya a comprar el repuesto y hágalo cambiar. ¿Quiere comprar original la pierna completa? Cómprela. ¿Quiere comprar el barral nuevo, perfectamente hecho para esto? Hay de todas las medidas, cómprelo. Pero no ande con los barrales enderezados. Es una bomba de tiempo, como que lleve usted una granada en el bolsillo. Hasta la próxima semana.